Bien, ¿cómo están, estimados amigos? Qué gusto de saludarles. Nos volvemos a reencontrar con la historia, conversando la historia a través de esta programación gestionada por Productora Natales, idea de José Luis Tecay, y justamente llegando para toda la región de Magallanes a través de nuestras plataformas en Viento Sur Comunicaciones, TV Red, Señal 26 y Señal 2 acá en Puerto Natales, y también con nuestras redes sociales que es tanto Productora Natales, Natales TV, así que para llegar a todo Chile y el mundo, indudablemente, con este apasionante mundo de la historia, de nuestra perspectiva, indudablemente, porque nos quedamos de repente con la historia oficial, pero hay muchos acápites que uno indudablemente debe conocer. Nos centramos nuevamente en Última Esperanza, porque la última vez que nos juntamos con don Ramón Herragá, dejamos ahí la inquietud para seguir indudablemente con esta temática. Presento a nuestro contertulio justamente en Conversando la Historia, a quien le agradecemos la gentileza de estar acá en este horario a través de Productora Natales. Don Ramón Herragá Sepúlveda, sociólogo, escritor, empresario, hombre también del fútbol, entre otras actividades. Así que, don Ramón, gracias por estar con nosotros y para poder compartir estos instantes en Conversando la Historia. Bueno, yo agradezco el espacio que ustedes le dan a esta parte de la historia de Puerto Natales. Es decir, yo la verdad es que no soy historiador, soy sociólogo, y dicen que los historiadores tienen muy buena memoria, se recuerdan rápidamente las fechas. A mí me cuesta a veces recordar fechas y precisar nombres, porque no soy historiador, soy sociólogo. Pero fundamentalmente acá lo que interesa es saber de cómo se fue gestando el poblamiento en esta parte de Chile que cuesta tanto y que ha costado tanto poblar. No nos olvidemos que el primer poblamiento que se dio fue a través de lo que dimos a conocer en el programa anterior, que está relacionado con lo que el gobernador de la época, el gobernador Señoret, fue entregando en cuanto a títulos, digamos, eran títulos nominales. Los pobladores que vinieron a formar parte de esa hijuelización que se dio en el territorio de Última Esperanza, justamente no compraban los territorios y a veces ni siquiera los arrendaban, sino que eran cedidos. Porque había un problema de hacer este gallito y la competencia con Argentina, de quién poblaba estos territorios, para un poco sentar precedentes respecto a la gente que estaba residiendo en ellos. Exactamente. Así que hoy día nos reúne, estimados amigos, hablar de este tema que indudablemente estuvo concatenado con el anterior, que era un poco la presencia de Eber Jaracán en esta zona. De ahí planteamos también que el Perito Moreno por el lado argentino también fue importantísimo, pero estaba la visión del gobernador de la época, Manuel Señoret, que creía justamente en esta zona, más que el mensaje y las palabras de O'Higgins. Él creía que tangencialmente había que empezar a desarrollarlo, y de esa manera se produjo, entre otras cosas, la hijuelación terrenos fiscales. Y acá, en un mapa justamente de la época, se habla exactamente de 36 familias con un total de casi 500.000 hectáreas, 430.475 hectáreas. Y se subdividió diferentes sectores acá de la provincia de Última Esperanza con los nombres de la familia y la cantidad de hectáreas que están. Así que es muy importante que don Ramón nos cuente y nos aterrice respecto a lo que fue esta actividad. Hay que ver ese mapa de hijuelación de terrenos fiscales en Última Esperanza. Si nos fijamos bien, es del año 1905. 1905, exactamente. Es decir, ahí ya está conformado todo el primer poblamiento de Puerto Natales. Yo en la charla anterior, en el programa anterior,
da a conocer algunos de los primeros pobladores que hubo en Última Esperanza, ¿no es cierto? Estaba indudablemente el más representativo, que era Hermann Eberhard, que no nos olvidemos que fue el primero que navegó desde Punta Arenas a Última Esperanza, porque no se podía pasar por tierra. Claro. Y él vino y llevó la nueva a Puerto Natal, a Punta Arenas en el año estamos hablando del año 1880, cuando era gobernador de Magallanes, del territorio de Magallanes, Manuel Señoret. Y Señoret, rebobinando un poco lo que hablamos la vez anterior, Señoret fue el que autorizó a Hermann Eberhard para que pudiera venir a tomar posesión de territorios que él quería para la explotación de tipo pastoril, para ovejas. Y bueno, y se supo rápidamente la nueva en Punta Arenas, que habían territorios aptos para poder ser trabajados en la crianza de ovejas, y mucha gente siguió pidiendo terrenos, de tal forma de poder llegar a esta parte de la Patagonia. A raíz del viaje de Eberhard se fueron sumando muchos más interesados. Claro, Eberhard fue el que llevó la nueva y dijo: en Última Esperanza hay territorios maravillosos para la actividad de la crianza de ovejas. Y no nos olvidemos que ya en el año 1800, a fines de los años 1800, ¿ya? 1890, ¿ya? Se daba el caso de que prácticamente no quedaban territorios para ser pedidos por personas que quisieran colonizar y participar en la colonización de Magallanes, porque se daba la situación que en Tierra del Fuego prácticamente ya se había cedido todo, la mayoría de los territorios habían sido concedidos a un navegante portugués llamado José Nogueira, que el gobierno de la época le entregó en concesión alrededor de 1 millón de hectáreas en Tierra del Fuego. Y ahí fue donde se comenzaron a traer las primeras ovejas a Tierra del Fuego, y ahí aparece el conflicto, ¿no es cierto?, del cual tanto se habla, de que estas ovejas llegaban a territorios poblados ya por las tribus aborígenes. Exactamente. ¿Ah? Que ellos indudablemente tenían sus territorios en esos lugares, y fue muy... la historia es una historia ahí también bastante trágica en ese momento para los pueblos originarios en ese momento. Claro, se ha dicho en reiteradas oportunidades que en un primer momento se pagaba, por ejemplo, por indio muerto, pero como no se podía llegar el cadáver completo del indio que había atentado, podríamos decir, contra la pertenencia de ovejas de uno de los ganaderos del sector, ¿ya? Se pedía la oreja y llevar la oreja, ¿ya? Y bueno, esto forma parte de todo una historia, y también que tiene mucho de mito. Sí. Hay muchos mitos. Pero de hecho, lo que sucedió fue que en Tierra del Fuego desaparecieron todos los aborígenes, y en el año 1920, alrededor de 1920, cuando termina la residencia que levantaron los salesianos en la isla Dawson, Ya. prácticamente no quedaba ningún aborigen, ni siquiera para contar la historia. Exactamente. Ahí tuvo lo trágico. No nos olvidemos que esta misión de la isla Dawson fue levantada por la congregación salesiana, con el mejor propósito de sacar a los aborígenes de Tierra del Fuego para
que se pusieran a salvo de lo que podría ser la represalia por parte de los ganaderos que estaban defendiendo, ¿no es cierto? Además, tenemos que entender que el aborigen no tenía el concepto de propiedad privada. No. Ni límites en este caso. No, ni siquiera límites. Entonces llegan estas grandes empresas y necesitaban alambrar, por ejemplo, los terrenos para poder circunscribir la crianza de ovejas a cierto sector. Y ellos rompían las alambradas, ingresaban a buscar ovejas porque las consideraban como parte del territorio y parte de ellos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, entendamos, en Tierra del Fuego ya prácticamente no quedaban territorios para ser cedidos o concedidos. En la parte central de Magallanes, ya hablemos de los alrededores de Punta Arenas, Isla Riesco y todo ese sector, tampoco ya quedaban territorios. Entonces, la única posibilidad era Última Esperanza. Y esto fue gracias a Eberhard. ¿Cuánto tiempo duró toda esta situación, estimado Ramón? Porque ahí fueron 36 las familias, los aventureros, los colonos que poblaron en diferentes sectores, justamente familias, algunas que se mantienen indudablemente, que poblaron estos sectores. Bueno, digamos que hay historiadores que dicen que para el año 1905, año en que se produce lo que vamos a conversar a continuación, habían alrededor de 600 personas habitando toda la parte de Última Esperanza. Entonces, ahí en ese mapa, donde aparece la hijuelización, ¿ya? Aparece, por supuesto, Stubenrauch, aparece Hermann Eberhard, aparece el gran amigo de Hermann Eberhard y compañero de aventura, Kark. Después está un señor von Heinz, que era el cuñado de Eberhard. Ya. Eberhard estaba localizado, ¿no es cierto?, en el estero Eberhard. Correcto. Las partes, podríamos decir, donde se fue agrupando la mayor cantidad de pobladores. Vamos a ver el mapa exactamente aquí, sí. Para ir con el puntero para identificar algunos de los lugares precisamente que vamos a hacer, digamos, los corrientes de agua, todo eso, ¿eh? Claro. Fue primero, ¿no es cierto?, en importancia fue el núcleo central alrededor acá de Puerto Natales. Acá está Puerto Natales. Exactamente. Y en función del núcleo central se fueron agrupando los pobladores que fueron llegando. Las diferentes hijuelas de las diferentes familias y colonos que estaban en Claro, estamos hablando de 1895, 1890, posteriormente, por ejemplo, Eberhard llegó en el año 1893, ¿ya? Porque él conversó con el gobernador de Magallanes en el año 1890, es decir, Señoret llegó en 1890 y comenzaron los diálogos para venir a colonizar Última Esperanza. Pero todo, como lo dijimos en la clase anterior, estaba, es decir, la exposición anterior, estaba circunscrito a un problema de límite. Ya. Porque en ese tiempo quedaba esta parte, que es Última Esperanza, por delimitar entre Chile y Argentina. Entonces, los límites entre Chile y Argentina en el resto del país se fueron dando en base a las altas cumbres. Correcto. Teniendo en cuenta que la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, hacía como columna vertebral de la división entre Chile, ambos países. Chile, Argentina, exactamente. Pero la cordillera de los Andes, llegado al Golfo de Reloncaví, se pierde. Se pierde, claro. Se sumerge. Y hay
hay muchos territorios que había que dividir entre Chile y Argentina, y para eso se utilizó el criterio de la división de las aguas. ¿Cómo fue el caso de Última Esperanza? Que hubo un juez exactamente que empezó Bueno, en 1902, claro, llegó el árbitro del laudo arbitral, un británico, el señor Aldrich, ¿ya? Quien se hizo acompañar por un perito chileno y un perito argentino, de tal forma de poder delimitar lo que partía desde el término del campo de Hielo Sur, ya hacia acá, partiendo. El primer lugar más difícil de delimitar fue lo que se llama la Sierra del Cazador. Sierra del Cazador, exactamente. Claro. Porque acá, ¿no es cierto? Acá está Cerro Castillo. Exacto, y pasó el río Don Guillermo, ahí está el río Don Guillermo. Claro. Esta cordillera que va desde Castillo hacia el norte es fácil de delimitar, pero esta cordillera es una cordillera local que se pierde, ¿ya? Ahí se pierde, y por lo tanto de acá hacia donde estaban los contrafuertes del campo de Hielo Sur, ¿ya? Había planicies que no tenían cordillera. Entonces aquí hubo que aplicar el criterio de la división de agua. Y como el río Vizcaya partía desde acá, entonces e iba hacia el Atlántico, se consideró la teoría de la división de las aguas. Pero partiendo desde Cerro Castillo hacia el sur, ya hasta llegar abajo donde está Dorotea, si tú me ayudas ahí. Sí, acá está Mayer, exactamente, cordillera, Dorotea, acá. Claro. Vamos acá, cordillera Dorotea todavía. Ahí termina la cordillera Dorotea. Sí. Todo esto se consideró el límite entre Chile y Argentina. Perfecto. Todo esto. Eso quedó en el laudo de 1902 cuando vino este juez británico. 1902. Se perdió, por lo tanto, todo lo que se llamaba en ese tiempo canchas de carrera, que ahora la gente lo ha abreviado y le dice cancha carrera. Cancha carrera, exactamente. ¿Ya? Y se perdió todo esto que se llama la Sierra del Cazador para Chile. Pero no nos olvidemos que los argentinos planteaban que la cordillera de los Andes reaparecía donde está en estos momentos la cordillera Paine, siguiendo por toda esta cadena montañosa que vemos cuando nos paramos en la costanera hacia el frente. ¿Tú conoces el Muar? El monumento Muar, el Cerro Ballena, el Prat, el Chacabuco. Nosotros tenemos que haber estado detrás según ese límite que planteaba la Argentina. Claro, por supuesto. Exactamente. Esa es la realidad, exactamente, y eso ya produjo después el laudo arbitral, y vino después, posteriormente, la hijuelación que vemos ahí demarcado exactamente de cómo se está desarrollando esto. Pero ojo, que Chile en la delimitación arbitral del juez británico ganó el 80% de este territorio. ¿Y por qué lo ganó? Lo ganó básicamente porque el árbitro inglés pudo constatar, primero, que la cuenca de lagos del río Paine, la custre hidrográfica del río Paine, no tenía ninguna conexión con la cuenca de Argentina. El lago argentino, el lago Vietnam. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no había problema de adición de Esa fue agua. una razón de peso, pero la segunda creo que fue mucho más de peso, la colonización. Pero lo que fue más de peso fue que estos colonos ya tenían una gran cantidad de avances, tenían caminos que iban, por ejemplo, aquí habían dos puertos, uno era Puerto Cóndor y el otro era Puerto Prat, donde llegaban todas las mercaderías. No existía todavía Natales, recordemos que Natales recién viene a aparecer en el año 1911, que es la fecha del decreto oficial de fundación de Puerto Natales. Por lo tanto, toda la actividad se centraba Puerto Cóndor, ahí, exactamente. en Puerto Cóndor y en Puerto Prat. Primero,
fue Puerto Prat, después fue Puerto Cóndor. Que todavía quedan algunos vestigios de esos puertos, exactamente. Ah, por supuesto que sí. Y se dice que la fundación del gran conglomerado de la ciudad o del poblado que iba a existir para regular toda la vida administrativa de Última Esperanza tenía que ser donde está actualmente Puerto Natales. Yo creo que con mucha visión de quienes vieron dónde podía quedar Puerto Natales. ¿Por qué? Porque en Puerto Prat era difícil conseguir agua potable, es decir, no había agua, incluso ni siquiera hay un río cercano. Esa fue la principal problemática, el tema del agua. Estamos conversando con don Ramón Larregada Sepúlveda, sociólogo, escritor, clarificándonos indudablemente cómo ha sido el poblamiento específicamente acá de la provincia de Última Esperanza, con actores y con nombres propios. El caso de ladrilleros, el caso de Manuel Señoret, el caso de Hermann Eberhard, este laudo arbitral que se produjo en el año 1902 que definió justamente los límites de nuestro territorio, el nuestro territorio en Última Esperanza. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a saber, bueno, qué ocurrió indudablemente con los colonos, porque se venía, ya decía don Ramón, exactamente se venía desde Tierra del Fuego, Nogueira, con una gran extensión de terreno para ellos, seguramente se interesaron las grandes empresas y ahí seguramente empezó la caída de los colonos, pero lo sabremos luego de la pausa. Estamos de regreso, estimados amigos y amigas, a través de la sintonía de Conversando la Historia. La historia es fascinante realmente. Yo le planteaba antes de ir a la pausa, estimado Ramón, que usted señaló de Nogueira, con grande extensión de terreno en Tierra del Fuego. ¿Fue eso quizás que se avisoraba que la gran industria, la ganadera en ese tiempo, se venía con mucha fuerza para posibilitar justamente que empiecen a desaparecer, entre comillas, los colonos y sus extensiones de terreno? Bueno, hagamos una aclaración. Hagamos una aclaración. Esto no solamente sucede en Chile, sino que también sucede en Argentina. No nos olvidemos que en el año 1880, después de terminada la Guerra del Pacífico, se comienza a conversar sobre qué es lo que va a pasar con la Patagonia. Al final Chile cede la Patagonia. Ese es un cuento que conocemos todos. Ya lo conversamos igual. Sí. Entonces, en Santa Cruz se necesitaba también poblamiento. Indudablemente que todo esto, tanto Chile como Argentina tiene el problema de los tiempos de la colonia, ser países demasiado centralistas. Entonces era muy poca la gente que se interesaba en venir desde el norte de Chile a hacer colonización en Magallanes. Y por eso tú ves la mayoría de los colonizadores que aparecen como primeros pobladores en Última Esperanza son todos extranjeros. Extranjeros, exactamente. ¿Ah? Y si tú te vas a Tierra del Fuego te encuentras también con eso. Y si te vas a la parte central de Magallanes, también te encuentras solamente con extranjeros, en su mayoría alemanes, ingleses, ¿ya? Y también algunos daneses, ¿no? Pero franceses también habían metido en algo. Pero este fenómeno que se da en Chile de la, podríamos decir, de la acumulación de tierra, también se da en Argentina, se da en la provincia de Santa Cruz.
no fue un fenómeno para nosotros solamente, sino que eso fue la Patagonia en sí sufrió de esa situación. Claro, y se habla que hay un viaje providencial alrededor del año 1875, donde viajan en un mismo barco Carlos Moyano, que viene a hacerse cargo de la gobernación de Santa Cruz, en nombre del gobierno argentino, y al mismo tiempo llega con él José Menéndez. Y posteriormente, cuando Argentina comienza a requerir poblamiento de estos territorios, una gran cantidad de las tierras que se entregan en Santa Cruz son tierras que son adquiridas, que son pedidas por ganaderos chilenos que ya estaban en esta parte del país. Hablemos de Mauricio Brown, que por aquellos tiempos se llamaba Morris Brown. Hablemos de José Menéndez. José Menéndez, claro. ¿Ya? Hablemos de Montes y de una serie de personas, muchos de los cuales lo único que hicieron fue acumular territorio, acumular tierra, pero también trabajar como un poco como, podríamos decir, como especuladores de la tierra, es decir, pedir posibilidades de ocupar tierra para después poderlas vender. Ah, perfecto, ya estaban los operadores de ese tiempo. Qué interesante. Volvamos al tema de qué pasó con todos estos pobladores cuando ellos, el laudo arbitral indudablemente que les dio, una de las razones fue el poblamiento, habían construido caminos, habían construido comunidad en algunos sectores, se veía el movimiento, se veía el crecimiento de Última Esperanza. Pero ¿qué pasa en definitiva que después esto se van, definitivamente? O los van en este caso. Bueno, en 1905 se va a producir un hecho que realmente tiene que quedar en la historia trágica o en la historia penosa de Magallanes. Pero en 1904 se da y se conoce y se tiene noticias que el gobierno chileno, ya aconsejado por algunos políticos de la zona central del país, recomiendan iniciar un proceso de remate de tierras y sacar a remates todas las hectáreas que se habían cedido y concedido a estos pobladores en Última Esperanza. 430.000 hectáreas, un poquito más. 430.000 hectáreas. Ahora, de esas 430.000 hectáreas, había que descontar las hectáreas que habían sido entregadas en gracia a Hermann Eberhard por ser el conquistador, es decir, el fundador de Última Esperanza. 11.800 hectáreas, exactamente. Claro, ahí donde está el grupo, la hijuela número 7. De 7, exactamente. Después se le concede también a Kark, por haber acompañado a Hermann Eberhard en la aventura esta de venir a colonizar Última Esperanza. Y a la vez se entrega, como gracia por parte del Estado, se le entrega a la viuda de Señoret una hijuela, es decir, alrededor de 10.000 hectáreas, como agradecimiento a los afanes de su esposo por venir a hacer poblamiento y a crear soberanía en esta parte de Chile. ¿Y el resto? Y el resto, todo remate. Imagínate la impresión de toda esta gente, saber que todo lo que tenían construido iban a ser desalojados, o sea, derechamente, porque ellos no tenían los papeles en este caso. No, sí, no habían sido cedidos, no había ni siquiera documentación, comprobante de arriendo, nada. Nada. De la noche a la mañana te encontraste con que el gobierno que te había dado las facilidades, después te dice, ¿sabe qué? Esto lo vamos a vender. Tienes que buscarte otro lugar. Claro, pero el problema de por medio estaba que había una gran cantidad de especuladores en la zona central del país que quería
optar en los remates por estos territorios. Ellos rápidamente acá en Última Esperanza se fueron organizando y crearon un comité que se llamó el Comité de Ganaderos de Última Esperanza, para poder juntar plata, pedirle a los bancos e ir al remate en Santiago. El remate se iba a realizar en el año 1905, pero de la noche a la mañana, en 1905, anunciaron que iba a ser en marzo. Imagínate, esto se avisa en el mes de enero para que el remate se realice en el mes de marzo. Esta gente se desesperó, empezó a organizarse, empezó a juntar. Los dirigentes de todo esto eran Stubenrauch, estaba Hermann Eberhard, por supuesto, estaban Kark, que dieron paso a esta organización de estancieros de Última Esperanza para ir a participar a los remates. Y bueno, usted ya lo explicó, pero el caso de Eberhard, Kark, Señoret, los trabajos que le dieron, claro. ¿No se les presionó a ellos tampoco para que vendiesen? Momento. ¿O me estoy adelantando? Perdón, disculpe. Está adelantando. Sí, correcto. En definitiva, se realizaron los remates en marzo en Santiago. Unos tipos se presentaron al remate. Palos blancos se llama, ¿no? Sí, pues. Y rematan en un valor, pero suponte tú que cada hectárea costaba 1 millón de pesos, los tipos pagaban 27 millones de pesos por cada hectárea. Entonces, indudablemente que estos pobres, estos ganaderos que iban desde acá, llevan otra perspectiva de cuánto iba a costar cada hectárea, ¿ya? Y se encontraron con esta oferta así, pero que no tenía parangón, era desaforada, no había cómo competir. No, y además no tenía asidero por el rendimiento económico que tenían estas hectáreas. Algo se tejía bajo el agua, exactamente. Entonces se transmitían los correos, que en ese tiempo eran cables, ¿no? Se llamaban cables, ¿ya? Donde los tipos decían, pero esto no puede ser, está lejos, esto es irreal, esto es absurdo, que hayan ofrecido tanta plata. Pues. Entonces no hubo cómo competir de parte de estas personas y perdieron sus terrenos. Apenas alcanzaron a agarrar 3 lotes pequeños, ¿ya? Y con eso se tuvieron que venir la comisión que fue a postular a Santiago. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los tipos que ganan este remate y que rematan todos los lotes, a los 6 meses después dicen, bueno, el gobierno se comprometió a que nosotros pagábamos el pie de este remate, ¿ya? Y que nos iban a entregar inmediatamente las tierras. Resulta que ahora están diciendo que le van a dar 1 año más a los pobladores para que liquiden sus cosas, ¿ya? Entonces los tipos dicen, no, el gobierno falló con nosotros y por lo tanto renunciamos a las tierras rematadas. Bueno, se vino toda esta hecatombe que no se sabía. Era una cuestión de loco, era hasta diría esquizofrénico lo que estaba pasando. Esta es una parte bien sabrosa de la historia. Dentro de todo lo trágico, es como sabrosa esa parte, ¿ah? Claro, porque los tipos llegan y dicen, no, el gobierno nos falló, nosotros queríamos inmediatamente todos los lotes y todas las tierras, y si no nos entregan inmediatamente, le están dando un año para que nosotros simplemente no nos hacemos cargo del remate. Es decir, ahí alguien es decir, piensa y llega a la deducción que hay de por medio un negocio de pescado frito bastante de hondo. Claro que sí, por decirlo menos, ¿eh? O sea, pero ¿qué pasa? Pasa que en la sombra se está preparando
la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué es lo que hace la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego? Va al segundo remate y remata toda la tierra. No individualmente, todo. Todo. Lo remata todo. ¿Ya? Y ve como perspectiva el hecho de, una vez adjudicada todos estos terrenos, ofrecerle acciones de la sociedad explotadora a los pobladores que estaban en esos momentos habitando el territorio. Y a la vez comprarle todo las mejoras de tipo poblacional, las viviendas, los corrales y los animales, en cifras muy buenas para los que estaban en esos momentos poblando. Por lo tanto, la explotadora Tierra del Fuego en el año 1906, cuando fue el segundo remate, se hace de alrededor de 340.000 hectáreas, partiendo desde la cordillera Baguales hasta llegar a Río Tranquilo. Impresionante, ¿eh? Impresionante. ¿Quiénes son los mayores? Son los mayores, podríamos decir, propietarios de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. La Sociedad Explotadora Tierra del Fuego forma parte de un grupo económico llamado Duncan Fox, que tiene su oficina en Valparaíso en esos tiempos. Pero si vemos en los listados de accionistas que tenía la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, nos vamos a encontrar con Sarah Brown. ¿Quién es Sarah Brown? Sarah Brown es la esposa, la segunda esposa de José Nogueira. De Nogueira, claro. Está Mauricio Brown, socio también de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, y la mayoría de los grandes propietarios de la tierra de Magallanes en ese tiempo. ¿Esa gente tuvo que salir o algunos se quedaron en su terreno? La Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, inmediatamente de que se hizo de estos territorios, comienza a ofrecerle acciones dentro de la sociedad a estos pobladores y a comprar las viviendas y todas las mejoras que habían en el campo. Pero hay 3 personas que no le venden a la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego por ningún motivo: Eberhard, Kark y Stubenrose. Eberhard, Kark y Stubenrose. No vendieron. Y estaba la viuda de Señoret, que tampoco les vendió. Pero pasaron 2 o 3 años y Stubenrose, Kark y la viuda de Señoret le vendieron a la explotadora. Menos Eberhard. Menos Hermann Eberhard. ¿Tú sabes lo que le significó a Hermann Eberhard el quedar al medio de todo este territorio? Le hicieron la vida imposible, me imagino, ¿no? Es decir, poco menos que le cortaron todas las posibilidades de negociar y de salir desde el lugar donde él estaba. Los caminos tenían serias dificultades. No nos olvidemos que Hermann Eberhard era de nacionalidad alemana, y siempre ha existido esta rivalidad entre los ingleses y los alemanes. Claro. Digamos de que para ir ya resumiendo, en 1904 empezó el tema del gobierno a ofrecer digamos esta posibilidad de venta. En 1905 esto se cae exactamente porque los que habían comprado a precios realmente espectaculares dijeron, ¿sabe qué? No lo ha cumplido el gobierno, pero ahí aparece una sociedad que después se identifica como el Duncan Fox, justamente, que tenía que ver en la génesis con la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego,
y en 1905 fallece el capitán Eberhard. No, en 1908 1908, perdón, exactamente. Sí. Exactamente. Con todas esas presiones que tuvo, exactamente, porque tuvo que luchar solo contra el aparataje exactamente de la sociedad. Quedó solo. ¿Ya? En esta porfía quedó solo. Es decir, yo encuentro ahí valiosa y mientras uno más lee, mientras más se va interiorizando en todos estos procesos colonizadores, uno se da cuenta de la valía de las personas. Y Eberhard fue un tipo valioso, no solamente desde el punto de vista de su empeño y empuje como colonizador, sino que en su consecuencia, es decir, en su limpieza desde el punto de vista moral. ¿Ya? Y tuvo que luchar con un aparataje realmente espectacular. Vamos a ir a nuestra última pausa, amigos, y ya vamos redondeando justamente conversando la historia con don Ramón Arreaga Sepúlveda. Bien, estamos de regreso. La verdad es que la historia es fascinante, es trágica, es por momentos también algunos ribetes de alegría, pero lo que pasaron la gente que empezó a colonizar justamente esta zona, hay que haber estado indudablemente en ese momento cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes que irte, ya está, esto está vendido, exactamente, hay que estar. No, y hay que pensar que gracias a este grupo de personas, Chile había ganado el 80% de estos territorios. Sí, claro. ¿Qué pago de Chile es, Bueno, eso ha sido siempre así, ¿no? Forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Nuestros políticos nunca han sintonizado con lo que sucede entre la gente. Fue don Ramón, fue un reconocimiento, pese a todo lo malo, fue un reconocimiento de la sociedad para tratar de congraciarse con los pobladores, pero de todas maneras ellos pues siguieron sin su tierra, ya no estaban perteneciendo a ella. Bueno, la gente fue recompensada por la sociedad explotadora, se le pagaban los animales y todo lo demás, pero es que es difícil porque no hay muchas cosas y testimonios escritos. ¿Ya? Es gente, la mayoría de ellos, que estaban acá en tierras chilenas, en Última Esperanza, pero que después estos sucesos se fueron de acá. ¿No? El caso, yo he seguido la pista de algunos, cuesta mucho seguirla, pero la mayoría se fueron, volvieron a sus países. ¿Ya? El caso de Enrique, si tú me ayudas, esta parte sur de Natales, la parte sur, sí, lleva el nombre de Dumestre. Dumestre, como le decían. Enrique Dumestre, todo. Y así tú sigues la trayectoria de esta gente y la mayoría de ellos se fueron. Retornaron a sus países de... Y hubo muchos que después se comprobaron que también eran palos blancos. Igual se estilaba el tema, Claro. Y entregaron rápidamente y hicieron un buen negocio con que la explotadora, porque se hicieron socios de la explotadora y al mismo tiempo le remuneraron
lo que debía. Qué impresionante. Y de ahí vino el crecimiento y la instalación de la explotadora acá en esta zona. Bueno, posteriormente, ¿no es cierto?, la explotadora comienza las tareas de crianza de ganado, de ovejas, ¿ya? En 1915 se inaugura el frigorífico Boris, que da la posibilidad de exportar no solamente carne, sino que también y lana, sino que también exportar cuero, exportar subproductos de la matanza de las ovejas, de las ovejas, con los subproductos, ¿ya? Se exportaba una gran cantidad de tripas, por eso en el frigorífico Boris, ¿no es cierto?, había una sección que se llamaba tripería, porque se secaban los cueros y se exportaban los cueros secos, se exportaba la lana, se lavaba la lana. Nada se desaprovechaba. La grasa, por ejemplo, la grasería. Sí. Eran famosos los obreros de la grasería del frigorífico Boris. Exactamente. Pero mira lo que son las cosas. Esta sociedad explotadora Tierra del Fuego es una sociedad explotadora de tipo, yo diría como sociólogo, de tipo capitalista. Le da el sentido capitalista a la explotación del campo en Magallanes. Cuestión que en el norte del país no existía. En el norte del país, en la zona central, en la zona agrícola, existían los latifundios, grandes extensiones de terreno que no eran explotadas y donde la vida de los hombres de la tierra que trabajaban la tierra era una vida prácticamente feudal, ¿ya? Donde un dueño de fondo perdía el fondo en un juego de cartas y perdía la tierra, perdía las viviendas, perdía a los peones, perdía a los animales. Es decir, el hombre formaba parte de la propiedad privada del dueño de la tierra. Y en la práctica estos latifundios eran meramente subsistentes, es decir, producían de acuerdo a lo que se necesitaba producir. No había esta superabundancia de producciones. Fíjate que en el año 1910 la sociedad explotadora, según lo plantea Mateo Martinich, tenía alrededor de 3.000 hectáreas en todo Magallanes. 3.000 hectáreas. Tan solo en Última Esperanza tenía alrededor de 400.000 hectáreas. El resto de Tierra del Fuego y la parte argentina también. Claro. Por eso la mayoría de los animales se venía de la estancia argentina, se venían a faenar a Puerto Natales. Por eso que en el año 1919-1920 se termina de construir el frigorífico Natales, que es un frigorífico que hay en la parte sur de Puerto Natales. Ubiquémonos frente a donde está el desembarco de la barcaza que viene de Tortel. Exactamente. Ahí al frente todavía se ven los muros. Había ahí un gran frigorífico, tan grande como el frigorífico Boris, que era el frigorífico Natales. Ese se destruyó posteriormente por un incendio que hubo también en estos años. No, lo que sucedió ahí, estimado amigo, es que en el año 1948 el gobierno argentino prohíbe a los ganaderos de esta parte del territorio traer sus animales a faenar a Puerto Natales. En Puerto Natales estaba la avenida de los Arreos, que era la actual Santiago Güera, por donde entraban los arreos cuando traían los animales desde la estancia argentina. Desde el lago Viedma venían los arreos. Ese era el lugar de entrada a la Santiago Güeras. Claro, por eso la Santiago Güeras se llamaba la avenida de los Arrieros, porque esos animales eran los que venían de la estancia argentina, venían al frigorífico Natales. Entonces el frigorífico Natales aparece en el año 1920, en 1915 aparece el frigorífico Boris. Se inaugura el frigorífico Boris, ¿ya? El frigorífico Boris
suponte Natales tenía en ese tiempo 1500 habitantes, 1000 habitantes, pero resulta que en la temporada de esquila y en la temporada de frigorífico, acá llegaban alrededor de 1000 personas más, en condiciones miserables de alojamiento, de permanencia y todo lo demás. Y toda esa gente había que traerla desde el norte del país, desde Chiloé. ¿Ah? Y esta sociedad explotadora Tierra del Fuego permitió el desarrollo del sindicalismo. Y por eso después se ven las grandes huelgas, ¿no es cierto?, donde los empleados y los operarios de los frigoríficos se oponen a lo que son las políticas económicas respecto a ellos salariales de la sociedad explotadora Tierra del Fuego. Y además, la sociedad explotadora Tierra del Fuego siempre protegió la posibilidad o valoró más la posibilidad de la llegada de hombres solos. Nunca la sociedad explotadora Tierra del Fuego planteó la posibilidad de erradicar familias en Puerto Natales. Por eso nos encontramos que Natales, siendo teniendo alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados, siempre tuvo escasa población. Exactamente, sí. ¿Ah? De hecho ahora son casi 25.000 personas, exactamente. Estamos hablando de 21.500 personas de acuerdo al censo del año pasado, antepasado. Participé en el censo. El de verdad. Se me pasó el tiempo. ¿Ya? 21.500. 21.000, exactamente. Fíjate que en Natales, desde el último censo, que fue el año 62, porque después vino un censo de uno de los gobiernos de Piñera, del gobierno anterior de Piñera, que fracasó, ¿te acuerdas? Sí, estuvo complicado ese censo. Sí. En 30 años Natales creció en apenas 3.000 habitantes. No, poquísimo. Esta siempre fue una zona difícil de ¿cómo te digo? ¿Colonizar? De colonizar, de habitar, de poblar. Y yo lamento que en estos momentos esta nueva experiencia económica y laboral que son la crianza de salmón también tiene la tendencia a favorecer la llegada de hombres solos. Ojo, los procesos históricos se repiten y la historia es la gran alcahueta que existe en la humanidad. Sí, ¿Ah? Y la historia acusa. Sí. Y dice que en 1920, ¿ya?, Natales era un hombre de pueblo, Natales era un pueblo de hombres solos. Y usted dice que esto va camino a convertirse esto igual de esta manera, puede ser. Es decir, a mí me gustaría que en el día de mañana todas estas empresas nuevas que estén llegando, lo primero que hagan es habitación para sus trabajadores, para que esta gente se pueda quedar acá, que pase platita para mejorar la educación, claro, ya que la educación nuestra, ¿no es cierto?, está un poco desvalorizada y más encima que la han desvalorizado más quienes la han manejado. Sí. Es harina de otro costal que seguramente vamos a conversar en un momento. Sí, porque todos estos grupos humanos que llegan a producir en Magallanes y que ahora están llegando a producir a Última Esperanza, ¿ya?, tienen que contribuir, tienen que levantar poblaciones para su gente, ¿ya? Y además tienen que mejorar la educación, tienen que mejorar la salud. Y eso tienen que contribuir ellos. Sí. Es decir, y aquí llegamos a una conclusión que es interesantísima, de cómo la historia te da las pautas para valorar el momento histórico que estás viviendo. Y ahí se acuña una frase que la historia de repente hasta se repite. Don Ramón, nos pilla el momento de despedir. La verdad que ha sido interesantísimo, he aprendido cualquier cantidad. Con esto estamos finalizando un ciclo de momentos, de charlas, de instrucción respecto de lo que ha sido la historia de nuestra zona aquí geográfica en Última Esperanza, de los hombres y mujeres que hicieron importante justamente esta zona, con grandes visionarios como Eberhard, Señoret,
antes ladrilleros, mucho antes Magallanes, etcétera. Así que hemos conocido un poco de todo, estimado Ramón, ¿eh? Le agradezco y si desea contestar algo más. No te olvides que la historia la escriben los que ganan, que hay una canción muy bonita que dice: si la historia la escriben los que ganan, debe haber otra historia. Sí. Y aquí estamos un poco descubriendo esta otra historia. Otra historia fascinante, ¿eh? Y te doy las gracias por permitirme esta posibilidad. No, gracias a usted, gracias a usted. El sociólogo, escritor, empresario Ramón Arriagada Sepúlveda, hurgueteando indudablemente en esa historia que usted de repente conoce, la oficial, pero acá conocemos otros detalles indudablemente que es tan apasionante como la que está en los libros y también en las gráficas, con esto que hemos demostrado en esta clase de historia a través de Conversando la Historia, estimados amigos en Productoras Natales y en nuestras diferentes plataformas. Gracias a todos ustedes, nos estamos encontrando próximamente.